Mientras leía la historia para el versículo de hoy, los textos me movieron a recordar qué es lo más terrible que me ha pasado en la vida. Y no sé, al tratar tú ahora de recordar qué es lo más duro, lo más terrible que te ha pasado en la vida, si lo recuerdes simplemente como aquel acontecimiento terrible o si lo recuerdas con dolor. El texto para hoy se encuentra en el libro de Génesis en el capítulo 50 y dice lo siguiente: Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo cambió a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. El protagonista de este texto se llama José. José pasó de ser el hijo mimado, vamos a decirle, el hijo especial de Jacob, su padre, a ser el maltratado por sus hermanos, el vendido como esclavo y también aquel que sus hermanos hicieron pasar por muerto al llevarle evidencias a su padre de que una fiera se lo había comido. Su padre Jacob guardó luto. Su padre Jacob lo dio por muerto, no sabemos por cuántos años, pero más o menos durante 15 años ya no había ninguna esperanza. Sus hermanos que lo vendieron, ellos creo que en su corazón guardaban la corazonada de, oye, estará vivo en algún lugar, probablemente esté vivo, probablemente nos lo encontremos un día. Mientras pasaron los años, José llegó como esclavo a Egipto y tomó una decisión. Bien, me han tratado mal, me han tratado como una porquería. ¿Y quiénes? Mis mismos hermanos. Pero voy a guardar los principios que Dios me ha dado. Por eso, aunque fue seducido por la esposa de su jefe, decidió permanecer fiel. Y esa fidelidad lo llevó a la cárcel. Tras de gordo hinchado, diríamos hoy por el refrán. Pero su fidelidad tuvo también una recompensa. Dios lo eligió para poder transmitir el significado de los sueños. Así que, por revelar sueños, un día llegó a las cortes del faraón y el faraón lo puso como el segundo al mando de la nación más poderosa del mundo en ese momento, que era Egipto. Y en ese contexto es en el cual, en medio de una hambruna, sus hermanos llegan a comprar comida a Egipto. José los reconoce. ¿Qué hubieses hecho tú al ver a los agresores, a los que te han hecho daño, a los que te vendieron, al verlos que llegan con hambre, vulnerables, dependiendo de si tú les vendes comida o no para su existencia? José tenía mucho poder en sus manos. Puedes leer desde el capítulo 40 de Génesis al 50 toda la historia, pero en el capítulo 45, José, después de varios momentos de verse con sus hermanos, decide rebelarse y terminan comiendo en una mesa juntos. ¡Wow! Es impresionante lo que hace José. La Biblia dice que lloró amargamente, pero se abrazaron, se besaron. Y te pregunto, ¿esto es suficiente para que sus hermanos entendiesen de que José los perdonaba? Los trajo a vivir a Egipto, trajo también a su padre. Pero en el capítulo 50 encontramos algo extraño, porque el versículo 15 nos dice que Jacob había muerto. Y los hermanos en el versículo 15 dicen, se reúnen y hacen lo siguiente: nuestro padre ha muerto, así que dijeron, quizá ahora José nos aborrecerá y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a unos mensajeros a decirle a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo lo siguiente, versículo 17, diréis así a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Sabéis por qué lloró José? Porque él ya los había perdonado. Y porque José ahora entiende que sus hermanos no entendieron el perdón. José ya está sano. José ya perdonó todo. José ya los había perdonado antes de que ellos llegaran. Porque José decidió en su corazón perdonar. El perdón se da no cuando las personas vienen a pedirte perdón. Si llega a ocurrir, bien. Pero antes, Dios trabaja para que nosotros perdonemos. En Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 8, justamente al contrario, la Biblia nos recuerda que Dios nos amó aún siendo sus enemigos. Dios decidió, porque el amor es una decisión, decidió perdonar. Tenía emociones y sentimientos José para perdonar, no. Y por eso José aquí llora. Y por eso José le responde lo siguiente, versículo 19.
Pero José les respondió, no temáis, pues, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? El único que puede hacer algún juicio es Dios, es el único. Pero mira lo que dice José el versículo 20, y es el texto de hoy. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. En Romanos capítulo 8, versículo 26 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien y estoy seguro que ahora estarás pensando, Diego, pero esta cosa que me pasó, ¿cómo se va a tornar para bien? Querido amigo, querida amiga, empieza perdonando, perdona y el resto lo hará Dios. No tienes fuerza para perdonar, Dios te dará las fuerzas, pídaselas porque te las dará. Quiero orar por ti porque a mí también me han pasado cosas terribles y también guardé odio, también guardé rencor, también estaba esperando que la persona desgraciada viniese a pedirme perdón, reconociendo, arrastrándose de que se equivocó. Pero Dios, a través de su palabra, me dijo, no, perdona, porque yo te he perdonado. Recuerda, Satanás puede hacer muchos milagros, incluso imitar la segunda venida de Jesús, pero hay un milagro que él no puede imitar, y es perdonar. Porque como la palabra dice, solo pueden perdonar aquellos a los cuales Dios ha perdonado. Por eso, en la oración modelo, Jesús nos dice, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, entonces es evidencia de que el perdón de Dios no ha sido efectuado en nosotros. Padre que estás en el cielo, yo no sé qué es lo que le haya pasado tan terrible a la persona que está aquí al otro lado. Probablemente con este comentario, esta interpretación pueda ser muy osado, pero mi osadía es simplemente evidencia de lo que tú has hecho en mí, de lo que hiciste en José, al invitarles a hacer lo que tú hiciste con nosotros, al perdonarnos. Danos las fuerzas a mi amigo, mi amiga que está ahí al otro lado, dale la fuerza, el poder, la fortaleza que solamente hay en tu gracia y en el perdón para que también pueda perdonar. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco, Señor. Amén. Que tengas un buen resto de día y estaré orando por ti. Un abrazo. Hasta pronto.